Vamos a hablar del tema con un experto en el sistema previsional, como es el doctor Fernando Vieria. Fernando, te saludamos, gracias por este contacto con Radio María. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, nuevamente seguimos con esto. Los jubilados, lo decíamos esta mañana, han sido lamentablemente los más perjudicados de muchas de las políticas que ha llevado adelante este gobierno, el gobierno anterior y el anterior, y podemos seguir hablando hasta revisar varias décadas, ¿no? Eh, ¿Qué se sabe ahora, hasta ahora, nuevamente lo planteamos de esa manera, de lo que va a quedar de la normativa propuesta que puede impactar o no en los jubilados y pensionados nacionales? Bueno, efectivamente lo que va a quedar es lo mismo que ya venían trayendo del gobierno anterior. La propuesta que había de suspender la movilidad y dar aumentos por decreto, o después de la negociación que había quedado, aplicar la movilidad vigente y a partir de abril hacer aumentos mensuales por inflación, no ha quedado nada. Eso se ha postergado para más adelante, con lo cual los jubilados les van a seguir aplicando la fórmula de cálculo de la movilidad de los aumentos jubilatorios del gobierno anterior. El problema es que esta fórmula de cálculo está muy desfasada con la inflación, no usa la inflación para reajustar, sino la recaudación tributaria de ANSES y los aumentos salariales. Y esto hace, obviamente, que en una etapa de recesión la recaudación tributaria e incluso la recaudación previsional bajen, porque la actividad económica ha bajado, con lo cual el aumento jubilatorio que van a dar va a estar muy por debajo de la inflación. Y la parte, el componente salarial que entra en la fórmula, también está corriendo por detrás de la inflación, con lo cual se estima que para marzo el aumento va a estar rondando entre el 30 y el 35%, y la inflación esperada en el trimestre diciembre, enero y febrero va a estar rondando seguramente el 70%, porque tuvimos un 25,5% en diciembre, la expectativa de enero es también 25,5%, entonces más o menos se está estimando cerca del 70% de la inflación, con lo cual van a quedar bastante licuadas las jubilaciones. Piensen nomás que el año pasado los aumentos jubilatorios aumentaron, fueron del 110% contra una inflación del 211%. Entonces la situación de los jubilados no va a mejorar y están manteniendo el mismo esquema que el gobierno anterior, es decir, aplicar esta fórmula más unos bonos para algunos jubilados nada más, que son aquellos que cobran la jubilación mínima y que tienen la movilidad del régimen general. Con lo cual, si hay algún docente, por ejemplo, que cobre la mínima, no va a recibir ningún tipo de bono. Entonces, lo que están haciendo, lo que, digamos, estas medidas, al no haber llegado a un acuerdo, están favoreciendo la intención del gobierno actual de bajar el déficit, ¿sí? El déficit fiscal que tienen. Entonces, bueno, el análisis es que los jubilados van a seguir perdiendo, no se van a recomponer sus saberes, y a menos que lleguen a algún acuerdo o se apresuren a modificar la fórmula, bueno, evidentemente la calidad de vida de los pacientes va a ser cada vez peor. Qué bárbaro. Fernando, ¿cuánto están cobrando actualmente por los que cobran la mínima y qué porcentaje de jubilados cobran esta cantidad? La jubilación mínima está en 105.000 pesos, con el bono de 55 se van a 160 y además tiene la canasta alimentaria del PAMI, que son 15.000 pesos más. El tema es que una proporción, digamos, muy chica de beneficiarios cobran solamente un beneficio igual al mínimo, pero la gran mayoría, o los que están cobrando por allí, beneficios inferiores a dos haberes mínimos, ¿sí? Son más o menos el 85-86%. ¿Por qué hablo de dos haberes mínimos? Porque esto está relacionado un poco con lo que es la canasta alimentaria y la canasta básica de los adultos mayores. Estamos hablando que casi la totalidad de los jubilados no llega a cubrir ni siquiera la mitad de la canasta básica, Qué como bárbaro. consecuencia de la licuación de la inflación y las devaluaciones. Entonces, si el gobierno no consigue meter o introducir alguna reforma para por lo menos mantener el poder adquisitivo y después eventualmente, si mejora la situación económica, empezar a compensar las pérdidas que han tenido,
bueno, efectivamente no sé cómo van a hacer los pasivos para subsistir. Van a necesitar o comenzar, buscar un trabajo o depender también de la asistencia familiar. Fernando, buen día. Carolina te saluda. ¿Cómo estás? Podríamos decir Buen día. que el desfasaje entre inflación y aumento es enorme. Sí, sí, si se ponen a pensar nomás que hay un 100% de diferencia en el año pasado y ahora estamos hablando que en este trimestre los aumentos van a oscilar entre el 30 y el 35 y el aumento esperado es más o menos de la inflación un 70%, bueno, los aumentos no están cubriendo ni la mitad de la pérdida del poder adquisitivo. Y así van acumulando pérdida del poder adquisitivo y bueno, en algún momento, bueno, van a tener que buscar una solución porque si no la gente se va a empezar a morir. Es terrible, terrible esa última frase Tremendo. que dijiste. ¿Hay una previsión de que esto pueda cambiar, como decís vos, después de marzo, por lo menos? Bueno, ahí desconozco porque evidentemente el gobierno este todavía no ha podido hacer nada. Este gobierno recién tiene un poco más de 40 días y todavía no ha podido sacar esta ley y evidentemente los efectos de esta ley no van a ser inmediatos. Así que es algo, lamentablemente es un esfuerzo que hay que hacer y bueno, cruzar los dedos porque al gobierno este le vaya bien, porque si les va bien nos va a ir bien a todos. El tema para los jubilados es que si bien después de haber negociado con la oposición dialoguista, habían llegado al consenso de decir, bueno, aplicamos la ley de movilidad vigente y después la inflación a partir de abril, bueno, iban a perder los jubilados, iban a perder más o menos un 25 o puede ser un poquito más, quizá un 57% iban a perder en relación con la inflación, pero después de esa pérdida, el poder adquisitivo se iba a mantener relativamente parecido, los aumentos iban a ser relativamente parecidos a la inflación con un delay, una dilación de 2 meses, porque iban a aplicar la inflación conocida. Y el INDEC publica la inflación del mes anterior más o menos el día 10 o 15 del mes en curso. Ujú. Entonces, evidentemente, cuando hacían los cálculos de los haberes que debían pagar, bueno, iban a tener la inflación del mes anterior, digamos, no el anterior, sino el que le seguía. O sea que en abril iban a aplicar la inflación de febrero. Eso lo que iba a hacer era que más o menos mantengan el poder adquisitivo y bueno, si eventualmente en el futuro nos va bien, si les compensan la pérdida, bueno, podrían llegar a mejorar su situación. Pero eso que ofrecieron era mejor que lo que está vigente hoy. Y Claro. lamentablemente lo sacaron para tratar de llegar a un acuerdo y sacar esta ley. Es una lástima que no hayan sacrificado quizás algunos otros ítems de la ley y hayan mantenido este, porque es muy importante esto. O sea, mucha gente depende de sus ingresos previsionales. Sí, Claro. estamos hablando de vida o muerte, o sea, no solamente de poder adquisitivo. Estamos hablando de vida o Claro, muerte, porque ni que hablar pero los el principal precios de, problema, de los remedios para ellos. ¿sí? O Pero compran el problema remedios o es comen. que no se ponen de acuerdo. El Sí, sí, problema es que no sí. se ponen de acuerdo, porque digamos, la culpa acá es concurrente. No es solamente del gobierno. Mire, o sea, Milei está proponiendo No, una reforma como decía recién y no se Javier, llega a un consenso. O sea, en realidad, si uno quisiera empezar a echar la culpa la tienen todos. sí, Ujú. sí, ¿Me así es. entiendes? Porque no hay un consenso, o sea, nadie piensa en los jubilados. De hecho, en la reforma también se planifica absorber los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que son los activos que sirven para compensar las épocas de crisis de los jubilados. Y ojo con esto, eh, ese fondo, más del 70% de ese fondo está en títulos públicos nacionales y muchos de esos títulos rinden por debajo de la inflación. Si ustedes recuerdan, a finales del año pasado, el gobierno anterior liquidó los activos en dólares que tenía, o sea, el único activo que podía conservar algún poder adquisitivo, digamos, o una estabilidad, y encima, ya llegando a las elecciones, otorgaron créditos para los activos y los pasivos, pero esos créditos salían de la plata de los jubilados y rendían, si mal no recuerdo, creo que el 50%, o sea, rendían una tasa de inflación irrisoria, una tasa de interés irrisoria que perdía contra la inflación. Entonces, la conclusión es que lamentablemente la plata de los jubilados la utilizan exclusivamente para hacer política, para los gastos corrientes Estado y no para el motivo por el cual fue creado,
que es compensar en esta época de crisis la pérdida del poder adquisitivo de los pasivos. Lo que va a pasar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, de todo el dinero de los jubilados argentinos, también ha quedado en un manto, detrás de un manto de nubes, digamos, no se sabe por el futuro que puede tener el DNU o por lo que va a salir finalmente en esta ley ómnibus. En la ley ha quedado la intención de absorber esos activos. Esos activos pasan a depender ahora del Tesoro, entonces desaparece el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Con lo cual, frente a cualquier crisis, evidentemente va a tener que responder el Tesoro. O sea, o el Estado va a tener que salir a responder, pero ¿cuál es el problema? Que este fondo tenía ese fin específico, o sea, era un seguro frente a ese tipo de contingencias. Pero nadie lo ha usado para eso. O sea, apenas en el año 2008, cuando el Estado absorbe las FJP y crea este fondo, lo primero que hacen es usar la plata de los jubilados y le meten, perdón por la expresión, papelitos. Le meten títulos públicos. Entonces, ¿qué pasa? Ese fondo, la mayor parte está en títulos públicos nacionales, otra parte en títulos públicos provinciales. Hay algunas inversiones productivas y menos del 1% estaba en fondo de libre disponibilidad, quiere decir en plazos fijos o digamos, en plata que rápidamente podrías liquidar si necesitaras ejecutar algún tipo de programa. Entonces, evidentemente, en la letra de la ley tenía buena intención, pero jamás se lo utilizó para lo que debía utilizarse ese fondo. Con lo cual, tengo sentimientos encontrados frente al hecho de que el Estado absorbe ese fondo. Porque por un lado uno dice, es la plata de los jubilados, pero por el otro, en la realidad, en los hechos, nunca se utilizó para lo que se tuvo que utilizar y siempre lo usó el gobierno de turno para, bueno, financiar sus gastos, ¿no? Claro. Claro, sí. Sí, hay muchos mensajes sobre el tema. Dice, jubilada con la mínima de recibo el bono hoy, esta mañana no sé. Qué vergüenza, Dios ten piedad de los viejos, dice Ana Rafaela. Bueno, acá nos pide, dice, ¿se puede hablar más claro y no con palabras técnicas? Soy jubilada y no entiendo. Lo que sí entiendo es que esto de lo que recibimos como pago de años de trabajo, desde hace muchos años, estamos igual, por Dios. ¿Hasta cuándo? Dice Susana. Laura pregunta, buen día, ¿y quiénes no permiten el cambio en el sistema? Algunos de los mensajes que estoy leyendo apenas están llegando, ¿no? Bueno, hay un montón de respuestas y miradas diversas, imaginamos, para eso, Fernando. Sí, es lo que dije, el tema de las culpas, digamos, una cuestión concurrente, o sea, uno no le puede echar la culpa ni a uno ni a otro. Evidentemente que no podemos seguir como estamos, con la fórmula vigente, no sirve. La intención del gobierno de modificarla, llegaron a un acuerdo en un momento de decir, bueno, le damos inflación a partir de abril, pero bueno, no se llegó a un acuerdo por un montón de cuestiones, no es solamente el tema de los jubilados. Quizás el error estuvo en tratar de hacer todos los cambios en un solo paso, en una ley tan grande, que a lo mejor podrían haber ido presentando bloques para ir cambiando, pero son cuestiones de estrategia legislativa, ¿no? Quizás el gobierno pudo haber pecado de tratar de conseguir todas las reformas de una para tratar de mejorar la situación lo antes posible, pero hay puntos de la ley que también afectan a los gobernadores, entonces con lo cual es difícil conseguir el consenso de todos. Es una cuestión de negociación. Son estrategias, ¿sí? Lo único que espero es que en un futuro no muy lejano se pongan a trabajar para los jubilados, porque si no, cada vez va a ser peor la cuestión. Y los bonos no llegan a compensar nada, porque solamente equiparan o suben el poder adquisitivo de las personas que menos han cotizado al sistema. Las personas que más se han sacrificado, quienes han sido más solidarios con el sistema, son los que cargan con todo el peso de la inflación. Porque si cobran por encima de la jubilación mínima más el bono, no perciben obviamente el bono y tampoco perciben la asistencia del PAMI. Con lo cual esa persona ha puesto mucho más dinero al sistema que quizás la persona que entró a la jubilación con una moratoria. Y en ese universo hay gente que no pudo trabajar, gente que trabajó siempre en negro y gente que se creyó más inteligente que el resto, no aportó nunca y después con la moratoria obtuvo un beneficio. Entonces es como bastante injusto, digamos, la situación para el que más plata puso. Claro. Bueno, a propósito de este pedido que hacía un oyente de tratar de
resumir en algunos pocos puntos más importantes. Digo, por lo que veo, tu mirada es que si hubiera un cambio, ese cambio sí o sí tendría que tener en cuenta la inflación, por lo menos como piso para el aumento mensual de los haberes jubilatorios. Ese es un dato que me parece que sale concretamente. Por ahora sí. Recuerden que estamos en una época de estanflación. Quiere decir que hay recesión, no hay crecimiento económico, con lo cual tampoco hay recaudación. Claro. Y, o sea, hay recaudación, pero baja. Y también hay inflación. Entonces, ¿qué es lo que más le afecta a los jubilados? Obviamente la inflación, la pérdida del poder adquisitivo. Ya han sufrido una quita, hace años que vienen sufriendo quitas por bueno, obviamente porque nunca cubrían la inflación y por las devaluaciones, pero si por lo menos ya de lo mal que están lo ponemos como base y mantenemos ese poder adquisitivo sin empeorarlo, bueno, yo creo que ya sería un avance. Y después luchar para conseguir un aumento que le permita recuperar poder de compra. Lo ideal sería ahora mantenerlo y cuando se pueda recuperarlo. Bien. Ahora, como quedó la cosa, no van a mantener ni tampoco van a recuperar, van a Claro. perder.